Dios no diseñó la mente humana para cargar con el peso de lo que solo Él puede sostener. Cuando una persona se obsesiona con un problema, repasando escenarios, buscando culpables, anticipando desastres, está actuando como si el universo dependiera de su razonamiento y no de la soberanía divina. Pero la Biblia ofrece un antídoto claro y poderoso: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, dice Filipenses 4, 6 y 7. Esta paz no llega después de resolver todo, sino después de soltarlo todo. El verbo estéis afanosos en griego original describe una preocupación agitada, un pensamiento circular que no lleva a ninguna parte. Muchas personas confunden la planificación sabia con la ansiedad disfrazada de responsabilidad. Pero hay una línea fina: planificar es confiar en Dios mientras actúas, rumiar es desconfiar de Él mientras te paralizas. La historia de Marta en Lucas 10 ilustra esto: estaba afanada en muchas cosas, mientras María eligió la mejor parte. Jesús no condenó el servicio, sino la ansiedad que lo contaminaba. Hoy, en una era de sobreestimulación mental, la orden sigue vigente: solo confía, no pienses más en eso. Porque cuando la mente se detiene, el espíritu habla. Y en ese silencio, nace la paz que el mundo no puede dar ni quitar. Pensar en exceso es una trampa espiritual disfrazada de prudencia. El enemigo no siempre ataca con dudas abiertas, a menudo lo hace con razonamientos aparentemente lógicos que mantienen el alma en jaque constante. Pero 2 Corintios 10:5 advierte: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no todos los pensamientos merecen espacio en la mente, algunos deben ser capturados y entregados a Dios. La neurociencia moderna confirma que la rumiación mental, repetir los mismos pensamientos negativos, activa el sistema límbico, generando estrés crónico, insomnio e incluso debilitamiento del sistema inmunológico. En cambio, estudios han demostrado que prácticas de entrega espiritual, como la oración focalizada y la meditación en textos positivos, reducen la actividad cerebral asociada con la ansiedad y promueven estados de calma profunda. Pero más allá de la ciencia, la palabra de Dios ofrece una verdad liberadora: no se trata de pensar mejor, sino de pensar menos y confiar más. El rey Ezequías, al recibir una carta amenazante del rey de Asiria, no convocó reuniones de crisis ni analizó estrategias militares, subió a la casa del Señor y la extendió delante de Jehová. Esa acción simboliza la postura del alma que decide: no cargaré esto más, lo pongo ante ti. Y esa misma noche, un ángel destruyó al ejército enemigo. Hoy, quien elige confiar en lugar de rumiar no es ingenuo, es sabio. Porque sabe que el pensamiento humano tiene límites, pero la fe en Dios no los tiene. La confianza no es la ausencia de pensamiento, es la presencia de fe activa. Muchas personas malinterpretan solo confía como una invitación a la pasividad, pero la fe bíblica siempre se manifiesta en acción guiada por Dios, no por el miedo. Cuando David enfrentó a Goliat, no ignoró el tamaño del gigante, simplemente eligió ver primero al Dios que lo había librado del león y del oso. Su confianza no era ciega, estaba arraigada en experiencias pasadas de fidelidad divina. Esto revela un principio clave: la confianza se fortalece al recordar lo que Dios ya ha hecho. Hoy, alguien puede enfrentar una enfermedad, una deuda o una traición, y en lugar de dar vueltas mentales, puede decir: Señor, tú me libraste antes, hoy también confío en ti. Esta declaración no niega la realidad, pero la somete a una verdad mayor. Además, la confianza implica obedecer incluso sin entender. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, pero obedeció porque confiaba en el carácter de Dios. Esa clase de fe no nace del análisis, sino de la intimidad. Por eso, solo confía, no pienses más en eso no significa dejar de actuar, sino dejar de controlar. Es soltar el volante mental y permitir que Dios guíe los pasos con su paz, no con ansiedad. Y en ese soltar, la vida deja de ser una batalla mental para convertirse en un caminar de fe. Uno de los errores más comunes es confundir la meditación bíblica con la rumiación mental. La palabra anima a meditar en la ley de Dios día y noche, como en Josué 1:8,
pero esa meditación es contemplativa, no obsesiva. Implica llenar la mente con promesas, no con problemas. En cambio, rumiar es dar vueltas alrededor del mismo temor, como un perro tras su cola, mucho movimiento, pero ningún progreso. La diferencia está en el objeto del pensamiento. Cuando la mente se fija en Dios, se calma; cuando se fija en el problema, se agita. Jesús lo enseñó en Mateo 6:25 al 34, no os afanéis por vuestra vida. Mirad las aves del cielo. Considerad los lirios del campo. Estas instrucciones no son poesía, son ejercicios espirituales de redirección mental. En lugar de pensar en lo que falta, mira lo que Dios provee. En lugar de anticipar el desastre, observa su cuidado en lo pequeño. La psicología cognitiva moderna respalda esta práctica. Redirigir la atención hacia estímulos positivos o neutrales interrumpe los ciclos de pensamiento negativo. Pero la fe va más allá, no solo redirige la mente, sino que la entrega. Por eso, solo confía, no pienses más en eso. Es una orden práctica. Cada vez que un pensamiento ansioso regrese, no lo analices, decláralo a Dios en oración y reemplázalo con una promesa. Así, la mente se entrena no para resolver todo, sino para descansar en aquel que ya lo resolvió. La paz sobrenatural no nace de tener todas las respuestas, sino de soltar todas las preguntas. Filipenses 4:7 promete una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no depende de la lógica humana, sino de la presencia divina. Esta paz guarda el corazón y la mente, dos zonas que la ansiedad ataca constantemente, pero solo como resultado de la entrega descrita en el versículo anterior: oración, ruego y acción de gracias. Nótese que no se dice hasta que se resuelva, sino en toda oración. La paz comienza antes de la respuesta, no después. Este principio transformó la vida de Pablo, quien escribió esta carta desde una prisión romana, encadenado a un soldado. A pesar de su situación, su mensaje rebosa gozo y paz. ¿Por qué? Porque había aprendido a confiar más en el propósito de Dios que en su propia comprensión. Hoy, muchas personas esperan sentir paz para soltar sus cargas, pero la verdad es al revés: se sueltan las cargas para recibir paz. Solo confía, no pienses más en eso. Es un llamado a interrumpir el ciclo mental con un acto de fe, escribir la preocupación, orar por ella, y luego cerrar el cuaderno como símbolo de entrega. No es magia, es obediencia espiritual. Y en esa obediencia, el alma descubre que Dios no pide que entiendas todo, solo pide que confíes en alguien que le entiende todo. Porque Él no te dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La mente humana fue creada para pensar, pero no para cargar con lo que pertenece al cielo. Cuando una persona insiste en analizar cada detalle de su futuro, revisar cada error del pasado o controlar cada resultado del presente, está usurpando un lugar que solo Dios debe ocupar. Isaías 26:3 lo afirma con claridad: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave no es la ausencia de pensamientos, sino la fijación de esos pensamientos en Dios. La palabra persevera en hebreo implica una atención constante, como un ancla que sostiene el barco en medio de la tormenta. Muchas personas tratan de calmar su ansiedad con distracciones temporales, redes sociales, entretenimiento, trabajo excesivo, pero estas solo cubren el síntoma, no la raíz. La raíz es la desconfianza en el carácter de Dios. En cambio, cuando el pensamiento se posa en su fidelidad, su poder y su amor, la paz no es un esfuerzo, sino una consecuencia natural. Un ejemplo práctico es el de Eliseo y su siervo en 2 de Reyes 6. Cuando el siervo vio el ejército enemigo rodeando la ciudad, entró en pánico. Pero Eliseo oró: Señor, abre sus ojos para que vea. Y el siervo vio que el monte estaba lleno de carros de fuego. Esta historia enseña que la ansiedad nace de una visión limitada y la paz nace de una visión expandida por la fe. Hoy, solo confía, no pienses más en eso significa dejar de mirar solo lo visible y comenzar a confiar en lo invisible. Porque lo que los ojos no ven, el corazón no sostiene por fe. Confesar solo confía, no pienses más en eso no es ignorar la realidad, sino redefinirla desde la perspectiva de Dios. El salmista David, en medio de persecución, no minimizaba a sus enemigos, pero elegía proclamar: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová,
me haces vivir confiadamente. Esta confianza no surgía de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios. La diferencia entre la ansiedad y la fe no es la situación, sino el enfoque. La ciencia moderna ha descubierto que el cerebro humano no distingue bien entre una amenaza real y una imaginada, ambos activan la misma respuesta de estrés. Por eso, pensar constantemente en lo peor, aunque nunca ocurra, daña el cuerpo y el alma. Pero la palabra de Dios ofrece una reprogramación espiritual. En lugar de imaginar desastres, imaginar promesas. En lugar de anticipar fracaso, anticipar fidelidad. Este no es pensamiento positivo vacío, sino fe basada en un Dios que nunca ha fallado. Ruth, al quedar viuda y extranjera en Belén, pudo haberse hundido en el miedo, pero eligió confiar en el Dios de Noemí. Su decisión no eliminó el trabajo en el campo ni la incertidumbre, pero sí la protegió del desánimo. Hoy, quien decide no pensar más en eso no se vuelve irresponsable, se vuelve estratégico espiritualmente. Porque sabe que la mente en reposo en Dios es más creativa, clara y fuerte que la mente agitada por el miedo. Dios no te pide que entiendas todo para obedecer, te pide que confíes para descansar. Muchas personas viven en un estado constante de análisis, como si la solución a sus problemas dependiera de cuántas veces repasen los detalles. Pero la verdad es que el exceso de pensamiento a menudo nubla la voz de Dios. Jesús mismo modeló esto en Getsemaní, no pasó la noche elaborando planes de escape, se entregó en oración. Su ejemplo muestra que la verdadera sabiduría no es acumular información, sino buscar intimidad. Proverbios 3, 5 y 6 lo resume: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La palabra inteligencia aquí no se refiere al don de la razón, sino a la confianza excesiva en el entendimiento humano. Hay un momento en que seguir pensando es desconfiar. Por eso, solo confía, no pienses más en eso. Es una liberación del yugo del control mental. No significa no planificar, sino no obsesionarse. No significa no sentir, sino no quedarse atrapado en el sentimiento. Cuando alguien entrega su preocupación en oración y luego elige no regresar a ella mentalmente, está practicando una fe activa. Y en esa práctica, que el alma descubre que Dios no solo responde a las oraciones, también honra la decisión de no volver a cargar lo que ya fue entregado. El hábito de rumiar pensamientos ansiosos puede convertirse en una prisión invisible, pero la palabra de Dios es la llave que abre sus puertas. Cada vez que una persona repite mentalmente un problema sin llevarlo a Dios, está reforzando una vía neural de miedo. Pero cada vez que lo entrega en oración y elige pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo digno de alabanza, como dice Filipenses 4:8, está construyendo una vía neural de paz. Este no es un mero ejercicio psicológico, es obediencia espiritual. La mente renovada no es la que nunca tiene pensamientos negativos, sino la que no se tiene. Pablo, quien sufrió espinas en la carne, naufragios y traiciones, aprendió a decir: me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Su confianza no estaba en su capacidad para resolver todo, sino en la gracia suficiente de Dios. Hoy, solo confía, no pienses más en eso. Es una disciplina diaria. Cuando la mente comience a girar en torno a una preocupación, detenerse, orar brevemente y declarar: Señor, esto es tuyo. Yo descanso en ti. Con el tiempo, este hábito transforma no solo los pensamientos, sino el carácter. Porque quien aprende a confiar en lo pequeño, aprende a confiar en lo grande. Y en esa confianza, la vida deja de ser una batalla mental para convertirse en un testimonio de fe. Finalmente, solo confía, no pienses más en eso. Es un acto de adoración. Al soltar el control mental, se está declarando que Dios es digno de confianza, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Esta postura no es pasiva, es profundamente activa en el reino espiritual. Cuando una persona deja de manipular mentalmente su futuro y se rinde en fe, desata la intervención divina. La historia de la viuda y el aceite en Segunda de Reyes 4 es ilustrativa. Ella tenía solo una vasija de aceite, pero obedeció al profeta y comenzó a derramarlo en vasijas prestadas. El milagro no ocurrió mientras ella planeaba cómo venderlo, ocurrió mientras actuaba en obediencia y confiaba en que el aceite no se detendría.
su mente no calculó el límite, su fe abrió la puerta. Hoy, muchas personas tienen una vasija de aceite, una promesa, una oración, una palabra de aliento, pero la mantienen encerrada en la mente, analizándola hasta secarla. En cambio, quien confía actúa, ora y descansa, sabiendo que Dios multiplicará lo poco que se entrega con fe. Por eso, solo confía, no pienses más en eso no es una frase de consuelo vacía, es un mandato liberador que invita al alma a dejar de ser su propio salvador y permitir que Dios sea quien siempre ha sido, el Señor de todo, incluso de los pensamientos que quieren robar la paz. La ansiedad nace cuando la mente intenta hacer el trabajo del corazón. Dios diseñó al ser humano para depender de él, no de su propio entendimiento. Cuando una persona se aferra a sus pensamientos como si fueran la única fuente de sabiduría, está viviendo fuera del diseño original. Proverbios 3, 5 y 6 no solo aconseja confiar en el Señor, sino específicamente dice de todo corazón, lo que implica una entrega total, no parcial. El corazón, en la Biblia, representa el centro de la voluntad, las emociones y la fe. Cuando el corazón confía, la mente descansa. Pero cuando la mente toma el control, el corazón se agota. Muchas personas pasan noches en vela repasando conversaciones pasadas o escenarios futuros, como si su supervivencia dependiera de anticipar cada posibilidad. Sin embargo, Jesús preguntó, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo, por mucho que se afane? La respuesta es clara, nadie. El afán no alarga la vida, la fe sí le enriquece. Por eso, solo confía, no pienses más en eso es una invitación a regresar al orden divino, el corazón confía, la mente sirve, y ambos descansan en la soberanía de Dios. En esa alineación, la vida deja de ser una lucha mental y se convierte en un fluir de paz. Dios no se opone al pensamiento inteligente, pero sí al pensamiento ansioso. Hay una diferencia profunda entre planificar con sabiduría y obsesionarse con el control. José en Egipto planeó con anticipación durante los años de abundancia para prepararse para los años de hambre, pero su sabiduría no nació del miedo, sino de la revelación divina. Él no se consumió en escenarios catastróficos, actuó con fe basada en una visión dada por Dios. Hoy, muchas personas confunden la responsabilidad con la ansiedad. Ser responsable es tomar decisiones prudentes, ser ansioso es creer que todo depende de ti. La fe bíblica no elimina la acción, pero redirige su motivación. Cuando alguien ora por un trabajo y luego envía currículos con paz, está confiando. Cuando otro envía currículos con temor, revisando 100 veces cada palabra y temiendo el rechazo, está rumiando. La diferencia no está en la acción externa, sino en la postura interna. Por eso, solo confía, no pienses más en eso no es una invitación a la negligencia, sino a la libertad. Porque quien confía actúa sin temor, mientras quien piensa en exceso actúa con cadenas invisibles. Y en la libertad de la confianza, hasta lo ordinario se vuelve extraordinario. El pensamiento excesivo consume la energía espiritual que Dios destinó para la adoración, el servicio y la paz. Cada minuto dedicado a dar vueltas mentales es un minuto robado a la presencia de Dios. La mente humana puede procesar miles de pensamientos al día, pero el corazón solo puede sostener una actitud a la vez, fe o miedo. No ambas. Cuando una persona elige confiar, no está negando la realidad, sino priorizando la eternidad sobre lo temporal. Un ejemplo poderoso es el de los 3 jóvenes en la fosa de fuego en Daniel 3. No negaron la existencia de la hoguera ni subestimaron su peligro, pero declararon con firmeza, nuestro Dios puede librarnos, y si no, en ningún modo serviremos. Su confianza no dependía del resultado, sino del carácter de Dios. Hoy, muchas personas condicionan su fe al desenlace, si Dios hace esto, confiaré. Pero la fe verdadera dice, confío, aunque no vea la salida. Esta postura libera la mente del yugo del que pasaría si la coloca en el descanso del Dios está conmigo. Y en ese descanso, el alma recupera la fuerza que el pensamiento ansioso había agotado. Porque Dios no diseñó al ser humano para vivir en alerta constante, sino en comunión constante. La ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado por siglos, la paz comienza en la mente, pero se sostiene en el espíritu.
Estudios en psiconeuroinmunología han demostrado que estados mentales prolongados de ansiedad debilitan el sistema inmunológico, alteran el sueño y aceleran el envejecimiento celular. En contraste, prácticas de entrega, como la oración contemplativa y la meditación en verdades espirituales, reducen la inflamación, mejoran la regulación emocional y aumentan la longevidad. Pero más allá de los beneficios físicos, hay un principio espiritual en juego. Cuando una persona deja de rumiar y comienza a confiar, abre espacio para que el Espíritu Santo hable con claridad. Dios no compite con el ruido mental, espera el silencio del corazón. El profeta Elías no encontró a Dios en el terremoto ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Ese susurro solo se escucha cuando la mente se aquieta. Por eso, solo confía, no pienses más en eso no es un consejo emocional, sino una estrategia espiritual. Porque en el silencio de la confianza, Dios no solo habla, actúa. Y su acción siempre supera lo que la mente humana podría imaginar o planear. Confiar es un acto repetido, no un evento único. Muchas personas oran una vez por una preocupación y luego pasan días analizándola de nuevo, como si su oración no hubiera sido suficiente. Pero la fe no es un botón que se presiona una vez, es un estilo de vida. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diariamente, danos hoy nuestro pan de cada día. Esto implica una dependencia constante, no acumulativa. Cada mañana es una nueva oportunidad para entregar las cargas, y cada noche, para agradecer por la fidelidad de Dios en el día. Solo confía, no pienses más en eso no significa que los pensamientos ansiosos nunca regresarán, significa que, cuando lo hagan, se los reconocerá como intrusos y se los devolverá al altar de la oración. Esta disciplina espiritual, practicada con consistencia, transforma la mente de campo de batalla en santuario de paz. Pablo, quien sufrió más que la mayoría, escribió, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Su paz no venía de circunstancias favorables, sino de una confianza arraigada en Cristo. Hoy, quien elige confiar cada día, no por perfección, sino por propósito, descubre que la paz de Dios no es un regalo ocasional, sino una provisión diaria. Y en esa provisión, el alma encuentra descanso, incluso en medio de la tormenta. Dios no exige que la mente se vacíe, sino que se enfoque. En un mundo saturado de información, rumores y presiones, la mente humana enfrenta una sobrecarga constante que alimenta la ansiedad. Pero la palabra de Dios ofrece una solución no con el silencio absoluto, sino con la redirección intencional. Filipenses 4:8 instruye, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta no es una lista de deseos, es un protocolo espiritual para la salud mental. Pensar en lo verdadero implica rechazar las mentiras del miedo, nunca saldré de esto, estoy solo, todo se arruinó. Pensar en lo amable es recordar las bondades pasadas de Dios. Pensar en lo digno de alabanza es fijar la mirada en el carácter de Cristo. Este enfoque no niega el dolor, pero lo enmarca dentro de una narrativa mayor. La neurociencia respalda esta práctica. Cuando el cerebro se entrena en patrones de pensamiento positivo y basado en la verdad, se fortalecen las conexiones neuronales asociadas con la esperanza y la regulación emocional. Pero más allá de la biología, hay un principio espiritual, donde la mente se fija, allí florece el corazón. Por eso, solo confía, no pienses más en eso no significa apagar el pensamiento, sino encenderlo en la dirección correcta. Porque una mente enfocada en Dios no tiene espacio para el caos del miedo. La confianza verdadera se prueba no en los días de calma, sino en los de incertidumbre. Cuando todo parece estable, es fácil decir confío en Dios, pero cuando el diagnóstico médico es grave, la cuenta bancaria se agota o la relación se rompe, la fe se pone a prueba. En esos momentos, solo confía, no pienses más en eso se convierte en un grito de guerra espiritual. No es una negación de la emoción, sino una decisión de no permitir que la emoción domine la mente. El rey Ezequías, al enfrentar la invasión asiria, no minimizó la amenaza, pero eligió llevarla al templo y orar, ahora, oh Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Su enfoque no fue en el ejército enemigo, sino en la reputación de Dios.
Esa misma noche, un ángel destruyó a 185,000 soldados. Hoy, alguien puede enfrentar una crisis familiar y sentir que todo se desmorona, pero al elegir confiar en lugar de rumiar, está invocando la misma presencia divina que actuó en el pasado. La confianza no garantiza que el problema desaparezca, pero sí asegura que Dios estará en medio de él. Y en su presencia, hasta el valle más oscuro se ilumina con la promesa de que Él nunca falla. El pensamiento excesivo es una forma moderna de idolatría, donde la mente se convierte en el Dios que intenta controlar lo incontrolable. Muchas personas, sin darse cuenta, han elevado su razonamiento al trono que solo pertenece a Dios. Pero la Biblia declara que los pensamientos del hombre son como el viento, mientras que los designios del Señor permanecen para siempre. Confiar en Dios no es anunciar a la inteligencia, sino reconocer sus límites. Incluso Salomón, el hombre más sabio de la tierra, escribió en Eclesiastés: todo es vanidad. Su conclusión no fue el nihilismo, sino la adoración: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta humildad intelectual es liberadora. Libera de la presión de tener que resolverlo todo, de anticipar cada consecuencia, de garantizar cada resultado. Solo confía, no pienses más en eso. Es, en esencia, un acto de rendición. Señor, mi mente no puede sostener esto. Toma lo que es tuyo. Y en esa entrega, el alma descubre que Dios no solo quiere llevar la carga, sino que la lleva mejor de lo que jamás se podría imaginar. Porque Él no solo ve el presente, sostiene el futuro. La paz no se encuentra al resolver todos los problemas, sino al soltar la necesidad de resolverlos por cuenta propia. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Nótese que no dijo venid cuando tengan las respuestas, sino venid en su cansancio. El descanso que ofrece no es físico, sino del alma. Es la tranquilidad de saber que no se está solo. Muchas personas creen que deben orar hasta que sientan paz, pero la paz viene al obedecer el mandato de soltar, no al esperar una emoción. Solo confía, no pienses más en eso. Es una orden práctica que se vive en el momento en que se dice: ya no revisaré ese mensaje, ya no imaginaré escenarios catastróficos, ya no analizaré lo que dije ayer. Cada una de estas decisiones es un acto de fe que rompe las cadenas del pensamiento obsesivo. Con el tiempo, estas decisiones se convierten en hábitos, y los hábitos se convierten en carácter. Y en ese carácter forjado por la confianza, la vida deja de ser una reacción al caos y se convierte en una respuesta a la gracia. Porque quien aprende a confiar en lo pequeño, camina en paz en lo grande. Dios no te dio una mente para atormentarte, sino para adorarle, servirle y disfrutar de su creación. Cuando el pensamiento se desvía de ese propósito y se convierte en una fuente de angustia, es momento de redirigirlo con fe. Solo confía, no pienses más en eso. No es una frase de evasión, es un llamado a vivir en la realidad más profunda, que Dios gobierna, cuida y sostiene. La historia de Pedro caminando sobre las aguas lo ilustra perfectamente. Mientras sus ojos estaban en Jesús, caminó sobre el mar. Pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Su problema no fue el mar, fue su enfoque. Jesús no nos reprendió por caminar, sino por dudar. Hoy, muchas personas están hundiéndose no porque el problema sea demasiado grande, sino porque han quitado los ojos de Dios. La solución no es pensar más, sino mirar de nuevo. Mirar la cruz, donde el amor venció al miedo. Mirar la tumba vacía, donde la vida venció a la muerte. Mirar al trono, donde Cristo intercede por cada carga entregada. Y en esa mirada, el alma recupera el equilibrio. Porque mientras los ojos estén en Él, los pies pueden caminar sobre las olas. Y la mente, por fin, puede descansar. La confianza en Dios no es una emoción fugaz, sino una decisión diaria de fe que se renueva con cada amanecer. Muchas personas esperan sentirse listas para confiar, como si la paz tuviera que preceder a la entrega. Pero la verdad bíblica es al revés: la paz sigue a la confianza, no la precede. Isaías 30 versículo 15 lo expresa con claridad: en el reposo y la quietud seréis salvos, en la confianza y la serenidad estará vuestra fuerza. El reposo no es consecuencia de la ausencia de peligro, sino de la presencia de Dios. En una cultura que valora la productividad mental, resolver, planear, anticipar,
la quietud parece inútil. Pero en el reino de Dios, la quietud es poderosa. Es en el silencio del corazón donde Dios habla, actúa y sana. Un ejemplo moderno es el de alguien que, al recibir una noticia médica alarmante, decide no pasar la noche buscando diagnósticos en Internet, sino orando y declarando: Señor, esto está en tus manos. Yo descanso. Esa persona no niega la realidad, pero elige no darle el trono de su mente. Y en ese acto de fe, libera espacio para que el Espíritu Santo traiga claridad, fortaleza y paz. Solo confía, no pienses más en eso no es un mandato para los perfectos, sino un refugio para los cansados. Porque Dios no requiere que entiendas todo, solo que confíes en alguien que le entiende todo. El pensamiento ansioso no solo agota la mente, sino que distorsiona la percepción de la realidad. Cuando una persona vive en un ciclo constante de rumiación, comienza a ver el mundo a través de lentes de miedo. Cada llamada es una mala noticia, cada silencio es rechazo, cada retraso es fracaso. Pero la palabra de Dios restaura la visión. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta declaración no fue escrita en un palacio, sino probablemente desde el exilio o en medio de persecución. David no decía nada me falta porque todo era perfecto, sino porque su pastor estaba con él. Esta es la clave: la confianza no depende de las circunstancias, sino de la compañía. La ciencia ha demostrado que la ansiedad crónica altera la amígdala cerebral, haciendo que el cerebro interprete situaciones neutrales como amenazas. Pero la práctica espiritual de la entrega, orar, declarar promesas, elegir no regresar mentalmente a la preocupación, revierte ese patrón. Cada vez que se elige confiar en lugar de analizar, se reentrena el cerebro para reconocer la presencia de Dios como la mayor realidad. Por eso, solo confía, no pienses más en eso es tanto una orden espiritual como una terapia divina para la mente. Porque en la confianza, la percepción se alinea con la verdad eterna, no con el miedo temporal. Dios no se ofende por las preguntas, pero sí espera que, después de hacerlas, el alma elija descansar en Él. Muchas personas sienten culpa por dudar, pero la duda no es el enemigo, la obsesión sí. Hablar con Dios sobre los miedos es sano, quedarse atrapado en ellos sin entregarlos, no lo es. Jesús mismo, en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero luego entregó su espíritu diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el modelo: expresar el dolor, pero no quedarse en él. Hoy, alguien puede llorar ante Dios por una traición, pero luego decidir no repasar mentalmente cada palabra dicha o no dicha. Puede pedir sabiduría para el futuro, pero luego soltar la necesidad de controlar cada paso. Esta transición, de lamento a la entrega, es donde nace la paz. Solo confía, no pienses más en eso no significa reprimir las emociones, sino no permitir que las emociones se conviertan en prisiones mentales. Porque Dios no quiere esclavos del miedo, quiere hijos libres de la fe. Y en esa libertad, hasta las lágrimas tienen propósito, pero no dominio. Al final, solo confía, no pienses más en eso es el eco eterno del corazón de Dios para toda alma cansada. No es una frase de consuelo vacía, sino una puerta abierta a la paz verdadera. En un mundo que exige control, perfección y respuestas inmediatas, esta orden suena revolucionaria: deja de cargar lo que nunca fue tuyo. Tu mente no fue hecha para sostener el futuro, tu corazón no fue diseñado para revivir el pasado. Ambos fueron creados para descansar en aquel que sostiene el tiempo. Cada vez que una persona elige confiar en lugar de rumiar, no solo libera su mente, sino que honra a Dios al declarar: tú eres suficiente. Y en esa declaración, nace una vida no definida por el miedo, sino por la fe, no por el caos mental, sino por la paz sobrenatural. Porque el mismo Dios que calmó la tormenta con una palabra puede calmar la tormenta en tu mente con un susurro. Así que hoy, en este preciso momento, suelta lo que has estado cargando. No lo analices más. No lo repases. Solo confía. Porque Él ya está obrando, y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, ya está a la puerta, lista para guardar tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.